Hola, bienvenidos a esta nuestra tercera evaluación del tercer semestre de la materia de Psicología Social de la licenciatura de Psicología en La Salle, Nezahualcóyotl. En esta presentación vamos a hablar sobre la pandemia por el COVID-19 desde el enfoque psicosocial. Este equipo está integrado por mis compañeros Martínez Saúl Antonio, aquí su servidor Nieto Castañeda, Christopher, Núñez Toledo Diego y Olivares Herrera Corina. Con el azote de la emergencia sanitaria, debido a la propagación del COVID-19, muchos han sido los cambios que han traído consigo en la vida cotidiana de las personas, desde cómo llevan a cabo cada una de sus rutinas hasta en la forma que se relacionan con los demás individuos y grupos. Mediante la psicología social y su amplio bagaje teórico, podemos comprender de una manera más objetiva la dinámica de las interacciones entre individuos y grupos que la pandemia ha suscitado, dando lugar a fenómenos de influencia, de interacción, así como comportamientos colectivos. Es a partir de estas claves que se realizará un análisis más detallado de cómo cada uno de estos fenómenos se ha visto implicado en el individuo en su relación con los otros. Bueno, ahora a continuación revisaremos cómo esta situación ha influido dentro de los procesos psicosociales básicos. En un primer momento hay que entender que los procesos psicosociales básicos son aquellos que influyen en las relaciones sociales de las personas y a su vez estos están influidos por las circunstancias del medio. A través de ellos, los sujetos se construyen a sí mismos y a su mundo, a sus mundos de vida. Involucran aspectos cognitivos, emotivos, motivacionales que tienen consecuencias conductuales. Esto es fácil de observar en la situación actual, ya que evidentemente el inicio de la pandemia, el inicio de la cuarentena, nos obligó a reformularnos estos mundos de vida que ya teníamos instaurados con anterioridad. Estamos hablando de retomar aspectos cognitivos, de retomar aspectos emotivos y, por supuesto, motivacionales para traerlos a a una determinada conducta. Siguiente, por favor. Y evidentemente esto lo podemos apreciar desde lo individual, lo podemos apreciar desde lo grupal y, por supuesto, también desde lo interpersonal. Y evidentemente, al ser psicología social, desde lo social. Los campos de la aplicación de la psicología social. ¿Cómo podemos relacionar esto con la situación actual, con la contingencia sanitaria que enfrentamos hoy en día? Desde un aspecto de salud, por supuesto que lo vamos a entender en un aspecto de salud, es precisamente el sector probablemente que más está desbordado de atención, de necesidad. O en un segundo momento, un aspecto laboral, con la llegada de la cuarentena, con la llegada del aislamiento social, muchas personas se vieron en la necesidad de, de renunciar a sus trabajos, de guardarse, pero ¿qué hay de aquellos que no podían hacerlo, ¿no? Que no tenían ahorros, que no tenían un trabajo, que podía hacerse desde casa? Evidentemente, pues estas personas se vieron tristemente eh, pues en la situación en la que pierden sus trabajos, los pierden completamente. En un aspecto político, lo podemos abordar desde un aspecto político, a pesar de instituciones internacionales insistieron en que esta temática de salud pública no se prestara a la manipulación política, pues tristemente es algo que hemos logrado apreciar durante todo este tiempo eh, de contingencia sanitaria. Para bien o para mal, hemos podido apreciar cómo este aspecto de salud se ve directamente correlacionado con el aspecto político. En un aspecto educacional es uno probablemente de los sectores más afectados por esta situación actual, ya que definitivamente una vez iniciada la contingencia sanitaria, pues todos los centros educativos se ven en la necesidad de cerrar, en la necesidad de tomar clases de forma a distancia, de continuar con el proceso educacional de forma remota. Y pues tristemente esto
las economías pequeñas, para los países semidesarrollados o en vías de desarrollo, pues es algo que no fue del todo posible, ¿no? Es algo que la brecha de la comunicación que durante tanto tiempo se ha estado tratando de resolver, eh, pues ahora con más ganas se puede apreciar. Un niño de Chiapas, un niño de Oaxaca, un niño de la Sierra Tarahumara, pues no puede continuar con sus estudios de forma online, o sea, no hay ni siquiera señal de teléfono en estos lugares, ¿no? Entonces, el rezago educacional, el retroceso educacional que podemos encontrarnos en este sector, pues es impresionante. En temática ambiental, muchos expertos en salud, la comunidad científica incluso, ha en varias ocasiones abierto el foro y debatido respecto a si esta situación emergente actual es una consecuencia del descuido, del abandono de la temática ambiental. En lo familiar es algo de lo que más podemos apreciar actualmente, ya que si papá trabajaba, si mamá trabajaba, si los niños iban a la escuela, la casa estaba completamente sola. Y hoy en día es todo lo contrario. Si el trabajo se pasó de forma remota y estar en casa, si mamá empezó otra vez a trabajar desde casa, si los niños ahora toman clases desde casa, toda la familia está concentrada en casa, en un mismo lugar. ¿Qué aspectos positivos, qué aspectos negativos pueden resultar de esta situación? Pues es algo que observaremos más adelante. Continuamos. Influencia sociocultural y psicosocial. Continuamos. Ahora, para entender un poco del cómo la situación actual se relaciona con esta temática, hay que entender que la influencia social es un proceso psicológico en el cual una o varias personas influyen en el comportamiento, actitud, sentimientos, opinión y actitudes de los demás. En este proceso se tienen en cuenta factores como la persuasión, la conformidad social, la aceptación y la obediencia social. Es importante retomar esto porque una vez que se inicia la noticia, ¿no? De que hay un nuevo virus, de que hay una situación emergente que se puede convertir en una pandemia, en una situación que va a abordar en muy poco tiempo al mundo entero, pues las reacciones a esta noticia fueron muy variadas, ¿no? Aquellos que no creían, aquellos que sí creían, y todo esto como resultado y como único resultado de lo que de esta información que se pasaba entre personas, de entre los foros que se consultaban, de entre las noticias y por supuesto sobre los rumores, las interacciones sociales que hubo en torno a esta temática. Continuamos. Ahora, los tipos de influencia social. Hay que entender que durante este proceso, durante este surgimiento de este brote, hubo un proceso en el que se internaliza, uno en el que se identifica y uno en el que se obedece. En el proceso de internalización, en el que se acepta las normas preestablecidas por personas o grupos que son influyentes para el individuo, cuando el médico te dice, pues te tienes que guardar, pero tu presidente te dice, sabes que no, o el secretario de Seguridad de Salud Pública te dice que sí, pero tu presidente te dice que no, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿a quién le haces caso? Entonces, la información que internalizas al final del día es confusa. ¿Qué haces ante información confusa? Pues tampoco vas a tener la respuesta más óptima. La identificación que es un proceso de el cual, a base de actitudes o comportamientos debido a la influencia de alguien, que es admirado, ¿no? De pronto, una persona a la que admiro mucho, un maestro, un político, alguien, me dice, ¿sabes qué? Pues no creas en esto, o ¿sabes qué? Cree en esto. Entonces yo, por mero aprecio a esta persona, por esta identificación que yo hago con esta persona, pues digo, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Y después, finalmente, la obediencia, que es la forma de influencia social que deriva de una figura de autoridad y es cuando ya tanto institutos nacionales como internacionales te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que resguardar en casa. Entonces, aquí hemos podido apreciar estas tres instancias a lo largo de toda la pandemia, tanto en los medios de comunicación, en instituciones públicas, privadas, hemos podido apreciar este tipo de fenómenos. Continuamos. Por último, la influencia cultural, no por eso menos importante. De hecho, yo la pondría en un papel bastante relevante, ya que llamamos a la influencia cultural cuando una cultura adopta características de una cultura externa. Bueno, aquí en este momento podemos rescatar, ¿no? El hecho de cómo es que otros países reaccionaron ante
el periodo de contingencia ante el surgimiento de este nuevo virus. Países de potencias grandes con este pensamiento de pues no es cierto, es una mentira, es algo que no existe. O, por ejemplo, más nacional, este pensamiento en el que se creía que era una estrategia política para ocultar algo, la liberación del Chapo, un convenio con con iniciativa privada, muchas situaciones que al final del día estas situaciones o estas paranoias solo se pueden relacionar con este bagaje de conocimiento, de experiencia que cada sociedad tiene. Esto se transforma en cultura y después se convierte en lo que todo el mundo pudo apreciar estos últimos meses. Listo. Eso sería todo por mi parte. Bueno, yo les hablaré acerca de la interacción social. Dice que esta es la relación entre los seres humanos y es importante para sentirnos conectados y comunicados con los demás a nuestro alrededor, ya que necesitamos estar en convivencia y en contacto humano diariamente. En estos tiempos de pandemia, la interacción con la sociedad, familia, amigos, trabajo y muchos otros grupos se ha visto interrumpida de manera física, haciendo que nos adaptemos a estar en contacto de manera virtual a través de una pantalla y redes sociales. No cabe duda que esto ha sido un nuevo reto para toda la sociedad, ya que alteró de forma abrupta los ritmos y formas de vida y de convivencia. Bien podríamos decir que la vida ahora se ha visto conectada mediante los medios digitales, cortando lazos y vínculos que antes habían y mantenían la interacción a la que todo el mundo estaba acostumbrado. Ahora bien, la comunicación es parte de esta interacción social. La comunicación nos sirve para relacionarnos con las demás personas y poder compartir información e ideas. La comunicación social se diferencia de la comunicación intrapersonal, como la que pueda haber una conversación por teléfono o por chat, porque el receptor de los mensajes no solo es un individuo, sino una colectividad a la cual le interesa la información en cuestión. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en estos meses que hemos padecido de la pandemia, ya que mediante ellos nos enteramos de lo que está sucediendo allá afuera en los hospitales, en el país y en el mundo. Nos llenan de noticias acerca de las muertes y problemáticas no solo económicas, sino también educativas, que este problema trajo consigo como consecuencia. Los dispositivos, tales como celulares y computadoras, han sido de mucha ayuda para la comunicación entre amigos, familia, maestros y para algunos otros en el trabajo. En especial, ha ayudado a aquellas personas que lamentablemente han sido internadas y no pueden ver de manera presencial a sus familiares. Y su única opción es verlos para informar qué es lo que está pasando en cuanto a su estado de salud. Y bien solamente podría ser mediante mensajes, llamadas, videollamadas o audios. El comportamiento colectivo. Generalmente la conducta colectiva se forma como un tipo de respuesta que tiene un grupo de personas en una sociedad sobre un tema en concreto. Generalmente este tipo de grupos está formado por personas que no se conocen entre sí y por lo tanto no poseen ningún sentimiento de pertenencia característico del comportamiento grupal. El uso de caretas, gel antibacterial, cubrebocas y desinfectantes se ha convertido en los artículos de primera necesidad y en cualquier lugar se puede ir y estos son necesarios. Entonces, bueno, esto va a depender acorde a las reglas de cada establecimiento. Una ejemplificación de esta situación es lo que pasó de forma económica, el problema económico. Esto en cuanto a los primeros meses no hubo problema, la gente se había hecho a la idea de que tenía que estar encerrada en casa. ¿Para qué? Para evitar esta situación de enfermarse o enfermar a su familia. Pero era lógico que no iba a mantenerla, no, las personas no se iban a mantener en su casa. ¿Por qué? Porque hay necesidades, porque hay esta parte de sustentar a la familia, hay gastos, hay muchas necesidades que cubrir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasado 2, 3 meses, las personas comenzaron a salir por necesidad, aún así sabiendo que estaba en juego su salud y la vida de sus familiares. Mientras esta minoría de personas comenzaba a salir a reabrir sus negocios, sus establecimientos, ¿qué fue lo que pasó? Las otras personas se pusieron en comparación de, bueno, ¿por qué él lo hace? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Entonces, esta forma de influencia que
tuvieron las demás personas ayudó a que de alguna forma el gobierno viera las posibilidades de hacer que las demás personas pudieran regresar a sus trabajos, como pues condicionando que tuvieran ciertas medidas de sanitización, de que dieran gel antibacterial, de que solamente hubiera cierto cupo para entrar a los establecimientos. Entonces, si bien es así como podemos tener claro el cómo es que se presenta el comportamiento colectivo. Bueno, retomando un poco esta situación de la influencia social, tenemos que entender que dentro de nosotros existen procesos que a lo largo de nuestra vida nos han ayudado a identificar, significar y comprender el mundo que nos rodea desde diferentes perspectivas. Esto es algo que siempre va a afectar nuestras formas de pensar y nuestras formas de actuar ante la vida. Y asimismo, también debemos de comprender que las creencias y comportamientos colectivos siempre tendrán cierto grado de participación y de justo de influencia en nuestras propias creencias y comportamientos. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en un país en el cual la religión mayoritaria es budista, puede ser que ni mi familia ni yo fuéramos católicos o cristianos, o la misma situación solo que volteada, ¿no? Y ahora, ejemplificando esta situación de la pandemia y la cuarentena, relacionándolo con la influencia social, a mi parecer el COVID-19 es algo que ha influenciado el pensamiento social, el pensamiento y el comportamiento social de dos maneras. Creo que esto se ha dividido en dos bandos claros. Uno, por ejemplo, en aquellos que creen en la pandemia y el otro en aquellos que no creen en la pandemia. Esto, claro, con sus pequeños rubros dentro de ellos, ¿no? Pero podríamos identificar a aquellos que no creen en la pandemia como estos que dicen que el virus fue algo inventado por algún tipo de gobierno para controlarnos o que simplemente es algo para tapar alguna noticia mayor o que simplemente pues es una mentira de alguna especie de poder mayor. Y identificando a las personas que no creen, podríamos también am, ejemplificarlas como pues aquellas que toman medidas sociales un poco más estrictas y han estructurado su vida alrededor de este virus, ¿no? Por ejemplo, no sé, no salen, no van al trabajo, dejaron de ver a muchísimos seres queridos, dejaron de, no sé, incluso saludar a las personas con algún tipo de contacto físico y comparándolo con estas personas que no creen, pues podemos verlo a manera de que estas personas no han cambiado para nada su estructura de vida, ¿no? No han tenido ningún tipo de cambio en su comportamiento diario, en sus creencias, en todo lo que pasa. ¿Podrías darle a la siguiente, por favor? Bueno, aquí, a mi parecer, con este ejemplo podemos observar influencia social clara, ¿no? En estos dos bandos se han producido pues muchas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, podría ver alguno de este bando, del bando, por ejemplo, por decirlo de cierta manera, que no cree en el coronavirus y que cree que justamente las vacunas van a traer algún tipo de chip que nos va a controlar o que son alguna especie de complot, ¿no? Para que nosotros compremos más medicinas y hagamos más ricos a los que ya son más ricos todavía. Y entonces yo podría estarme guiando, yo podría estar viendo todo este tipo de argumentos y con base en ellos, pues crear mi propio argumento y crear mi propio albedrío con respecto a la cuarentena y con respecto al COVID-19. Y ahora si yo me baso un poquito más en los bandos que sí creen y que han estado estructurando su vida con base en toda esta situación, pues entonces mi comportamiento también sería diferente, ¿no? Y es ahí en donde podemos observar claramente la influencia social que pues toda esta situación ha tenido en muchísimos individuos. Bueno, categorización social. Para empezar, y a manera un poquito de resumen, podemos entender a la categorización social como procesos que nos ayudan a buscar la coherencia dentro de nosotros, que ayudan al ser humano a buscar la coherencia en su medio, en todo aquello que lo rodea. Esto es algo que nos ayuda a darle estructura a nuestras vidas y a entender la sociedad en la cual vivimos. En estos mismos procesos, en muchas ocasiones nos ayudan a estructurar nuestras propias vidas, de la misma manera que la influencia social. Por ejemplo, los estudiantes de cualquier nivel o los trabajadores que tuvieran que estarse desplazando a su trabajo constantemente,
pues tenían ya organizados, tenían categorizados ciertos mecanismos de socialización, de estudio, de trabajo, de rutinas, e inclusive a sí mismos se tenían categorizados en cierta manera, ¿no? Se tenían categorizados, no sé, a lo mejor como el inteligente del trabajo, el inteligente de su salón, como no sé, como los graciosos de su trabajo, como los graciosos de su salón, como aquel que siempre se veía como buena onda, no lo sé. Y este tipo de categorizaciones a su vez nos ayudan a significarnos un poco a nosotros mismos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, estas categorizaciones, al ayudarnos a significar a nosotros mismos, pues con la cuarentena se vino una total disrupción de lo social. Se vino un aislamiento social bastante grande. Y bueno, el ser humano es un ser gregario, a fin de cuentas. Como podemos observar en el primer punto, todas estas categorías se volvieron inservibles, por decirlo de cierta manera, una vez que comenzó el encierro. Y esto nos llevó a generar una reconstrucción de lo que es una categorización y de todas las categorizaciones sociales que nosotros teníamos previamente adquiridas. Retomando un poco el ejemplo de la influencia social, si nos damos cuenta, podemos observar muchas actitudes de diferentes grupos. Por ejemplo, podremos expresar que nosotros somos parte de aquellos que no creen, parte de aquellos que sí creen, parte de aquellos que viven en un constante miedo del contagio y de esta manera podríamos formar muchas categorizaciones sociales. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Muchas gracias. Y bueno, para concluir, la asimilación, como se los mencioné anteriormente, el ser humano es un ser gregario. Esta misma asimilación muchas veces nos ayuda a estar en sociedad. Y el estar en sociedad nos ayuda a aprender, nos ayuda a formar un concepto de nosotros mismos, nos ayuda a mantener ciertas emociones en su lugar, nos influye en muchísimas cosas. Al ser humano le gusta estar en sociedad, o por lo menos en compañía de algunas personas. Gracias a esta interacción nosotros logramos asimilar muchos conceptos y conocimientos, inclusive asimilamos características o conceptos de nuestro propio ser. Sin embargo, es posible que desde la cuarentena muchas personas hayan perdido mucha de esta asimilación y hayan tenido que generar patrones de pensamiento totalmente nuevos. Es decir, el estar acostumbrados a tener contactos sociales y tener que desechar esa asimilación que habíamos estado llevando a cabo durante años, desde el inicio de nuestras vidas. Esto supone casi una deconstrucción de nosotros mismos y me parece especialmente importante este punto porque es entonces cuando vemos que todos los procesos que nosotros hemos estado llevando a cabo durante toda nuestra vida, cuando esos procesos se deconstruyen, cuando esos procesos se van o se vuelven inservibles, es cuando pues me parece que empezamos a tener una, una duda en nosotros mismos, ¿no? Una duda en nuestro autoconcepto que está muy, muy, muy ligado a lo social, a la influencia, a la categorización, a la asimilación, a los procesos psicosociales. A fin de cuentas, todos nosotros formamos una opinión nuestra, también con base en lo que recogemos del exterior. Y creo que me parece muy importante entender ese punto, ya que entendiéndolo podríamos explicar cómo es que a muchas personas nos ha afectado de diferentes maneras, pero de muchas maneras esta cuarentena, ¿no? Y el encierro. Por ejemplo, en la educación, en la motivación. Tal vez a mí me encantaba la escuela y tal vez a mí me encantaba lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, desde que ya no tengo esta motivación externa, desde que ya no tengo este contacto externo, he perdido muchas de estas ganas de seguir con la escuela, ¿no? O he perdido muchas ganas de seguir con mi trabajo o de seguir esforzándome hacia cierta meta. Eso a su vez me llevaría a sentimientos, pues, de tristeza, lo que a su vez me llevaría a una poca activación física, tal vez lo que a su vez me llevaría a muchos otros temas y conceptos. Es por eso que me parece muy importante entender que la influencia social y la sociedad pesa muchísimo dentro de nosotros y lo podemos ver perfectamente durante esta pandemia, ¿no? El aislamiento, el estar solos, y la incertidumbre de nuestro concepto, digo, perdón, de nuestro contexto, es algo sumamente difícil. Y el sobrellevar eso siempre es algo sumamente difícil. Es por ello, como les decía, que muchas personas han experimentado pues problemas de muchísimos tipos, ¿no? A fin de cuentas, la pandemia ha sido algo que pues nos ha afectado mucho a todos dentro de muchas maneras y es algo que ha afectado muchos procesos sociales, que no solo eso, sino que los ha dejado prácticamente obsoletos porque dejamos de vivir en sociedad o tal vez la sociedad se reestructuró y ahora es más como una sociedad digital, no lo sé.
Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, pues de antemano, por su tiempo y atención, agradecemos mucho que hayan llegado hasta este punto. Es un esfuerzo que hemos realizado como equipo y que presentamos con mucho cariño para todos aquellos que vean este trabajo. Entonces, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otro momento. Con un 10, espero.